just dribbling. And when I jump, it looks like I'm swimming. Because it's showtime with the New York Knicks. Go, 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 go. It's showtime with the New York Knicks. Go, 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 go. It's showtime. Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a el tercer episodio de nuestro podcast, en el cual estaremos hoy hablando de lo que ocurrió en la segunda semana de actividades de los Knickerbockers. Una semana que arrancó con 2 victorias en casa, primero sobre el Magic y después sobre los Hornets, muy sufrida esa última por cierto, y después 2 derrotas como visitantes ante los Bucks y los Cavaliers. Una semana que, si bien deja una marca de 3 ganados y 3 perdidos, la realidad es que también nos deja muchas cosas que el equipo tiene que trabajar pensando en poder ser competitivo en lo que resta de la temporada. Muchas dudas, hay cosas buenas sí, pero me parece que esta segunda semana lo que nos deja principalmente son muchas dudas. Pero vamos a iniciar con el análisis del partido en contra del Magic. Un encuentro que terminó a favor de los neoyorquinos por marcador de 115-102. Los de la Gran Manzana dominaron prácticamente todo el encuentro, aunque hubo un momento de desconcentración por ahí en el tercer periodo en el cual el Magic tomó la ventaja, pero afortunadamente para los de la Gran Manzana lograron encontrar la forma de retomar el camino y poner el partido bajo control. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, gran trabajo en equipo, se vio muy bien como todos pasaban el balón, extendiendo las jugadas, no forzaban los tiros, y eso se vio reflejado también con las 24 asistencias totales con las cuales terminaron el partido. Y otro aspecto importante fue el cierre del mismo encuentro. En los últimos 4 minutos y medio, los neoyorquinos aceptaron un total de apenas 4 puntos. E incluso hubo un periodo dentro de esos 4 y medio durante 3 minutos que fue del 4.25 al 1.25, no aceptaron un solo punto y con eso prácticamente aseguraron la victoria. Sin lugar a dudas fue una buena actuación, una actuación que dejaba ver cosas muy positivas, que parecía que el equipo estaba entrando en un muy buen ritmo y que podían venir cosas mejores. Los aspectos que nosotros veíamos que se tenían que trabajar justamente a raíz de este partido, bueno, eran las faltas innecesarias, las pérdidas la pérdida de la ventaja, que era una ventaja muy cómoda, y también que no se debía permitir puntos en las segundas oportunidades. En ese tipo de situaciones, o gracias a ese tipo de situaciones, fue como el Magic logró ponerse en ventaja en esos últimos minutos del tercer periodo. Al final, como ya lo mencionaba, todo salió bien, el equipo de los Knicks termina llevándose la victoria, pero dejaba esas dudas que en realidad me parece se iban a ver mucho más reflejadas, expuestas en contra del equipo de los Hornets. Y pasamos ahora precisamente al análisis de ese partido. Se termina ganando con un marcador de 134 a 131, un partido muy cerrado y que se cerró principalmente por los errores o por las fallas que los Knicks tuvieron en especial en la segunda mitad. Primero mencionar que en ese partido los Knicks confirmaron que Jalen Brunson es el jugador que estaban buscando para la posición de point guard, un jugador que se estaba esperando desde hace mucho tiempo. Tiene todas las cualidades para ser el líder del equipo junto con RJ Barrett y tiene todas las cualidades para ser también el cerrador que este equipo necesita. Una gran actuación por parte de Brunson, terminó con 27 puntos, la mayor cantidad de asistencias en toda su carrera, que fueron 13, además agregó otros 7 rebotes, y lo más importante, como ya les mencionaba, tuvo una actuación que dejó ver que puede ser ese cerrador de partidos que los Knicks necesitan. Hacia el final del encuentro se encargó de regresar a los Knicks al partido con un par de triples, y después ya en el tiempo extra los Knicks consiguieron 12 puntos, de los cuales 8 tuvieron que ver de alguna forma con Jalen Brunson. 6 puntos y una asistencia, y con eso prácticamente los Knicks terminaron sellando el partido. Un partido que, insisto, estaba para que los Knicks lo ganaran en el tiempo regular. Sin embargo, los errores no permitieron que eso sucediera.
Destacar también la actuación de otro jugador en ese partido en específico, y estoy hablando de Mitchell Robinson, que fue un verdadero monstruo a la defensa. Se encargó de cuidar los tableros, tapar varios disparos, y principalmente en momentos clave, incluso en el tiempo extra, cuando todavía estaba un poco cerrado el partido, puso una tapa realmente impresionante, evitando que pudieran conseguir puntos los Hornets, y gracias a eso también se termina quedando con la victoria la escuadra de la Gran Manzana. 9 puntos, 8 rebotes y 6 bloqueos, los números finales de Mitchell Robinson, que ya lo mencionaba, tuvo una gran actuación y también fue clave en esta victoria. Las cosas que no se hicieron bien en este partido, ¿qué fueron? La mala defensa perimetral, la cantidad impresionante de triples y de disparos de larga distancia que encestaron los Hornets fue realmente preocupante, y lo vamos a hablar más adelante también con lo que sucedió ya hacia el final de la semana. Pero ese fue uno de los factores por los cuales el partido se cerró y se tuvo que ir hasta el tiempo extra para poderlo ganar. Otra cosa que se está repitiendo en este segundo encuentro y que también se repite del análisis de la semana pasada: las faltas innecesarias. No es posible que los Knicks de verdad tengan tantas desconcentraciones, no solo en perder la posición y tener que recurrir a la falta, sino que en muchas ocasiones recurren a una falta cuando ya no hay forma de que puedan bloquear o robar el balón, y le dan la posibilidad al rival de no solo recibir la falta, sino también conseguir los puntos. Eso es una falta de concentración, tienen que ser más inteligentes en ese aspecto, de lo contrario las cosas no van a ir nada bien. Además, 16 pérdidas de balón en ese encuentro, uno de los factores que fueron también claves. Al final se termina quedando la victoria de este lado, sin embargo sí son aspectos que se tienen que trabajar muy seriamente, porque de lo contrario las cosas no van a salir bien. Y yo lo comentaba precisamente en la publicación de Instagram post partido, al igual que está en Facebook y también en Twitter, que el equipo tenía que mejorar esos aspectos porque se iban a venir encuentros mucho más complicados, principalmente los que venían posteriormente esa misma semana pasada en contra de los Bucks y en contra de los Cavaliers. Y la realidad es que esos temores se cumplieron en los dos encuentros. Y pasemos ahora entonces sí a este partido primero de los Bucks, en donde se pierde por un marcador de 108 a 119. Fue, por lo menos desde mi perspectiva, el peor partido que los Knicks han jugado en su conjunto, en su totalidad, a lo largo de estos 6 encuentros que llevamos de temporada regular. Los Knicks tuvieron un pésimo porcentaje de efectividad en tiros, apenas un 39.8. La cantidad de asistencias disminuyó, estaban por encima de las 24, 25, terminaron apenas con 19. 12 entregas de balón, otra vez un número muy alto que no puede permitirse esta escuadra de los New York Knicks. Y también tuvieron pues en realidad pocos momentos brillantes, a reserva de un momento por ahí en el último periodo donde parecía que podían regresar, y después de nueva cuenta las cosas volvieron a la normalidad. ¿Qué fue lo que ocasionó este terrible partido que yo les estoy comentando? Miren, al principio sabíamos de entrada que iba a ser un duelo muy complicado. Un duelo en donde parar a Giannis Antetokounmpo no iba a ser nada fácil. Sabíamos sí que no estaba Chris Middleton, pero que había otros jugadores que podían alzar la mano, como Jrue Holiday principalmente. Brook López es otro jugador que muchas veces lo que él hace no va a las estadísticas, pero la presencia en la pintura, la forma en la que incomoda y a veces la forma en la que pelea también las tablas a la ofensiva lo hacen un jugador muy peligroso, y eso volvió a suceder en este partido. Entonces sabíamos que la situación no iba a ser complicada y que los Knicks muy probablemente iban a terminar perdiendo el encuentro, pero lo que estábamos buscando era un buen funcionamiento del equipo y que aún a pesar de la derrota pudiéramos quedarnos con un momento de tranquilidad y decir, ok, se perdió contra un gran equipo que hoy continúa invicto, por cierto, pero
se le peleó, se dio realmente una pelea en el encuentro y los Knicks tienen posibilidades de ir mejorando poco a poco, pero las cosas se salieron de control principalmente en el tercer periodo. La primera mitad podríamos decir que sí fue esa primera mitad con altibajos, pero donde los Knicks mostraban ciertos aspectos que uno podría decir, bueno, creo que se puede pelear el partido, se puede estar en el juego en los minutos finales, quizá pueda haber una posibilidad de que se gane el encuentro. Eso lo pensábamos en la primera mitad. Y después el tercer periodo realmente fue desastroso. Un tercer periodo en donde hubo una racha de 18 puntos sin respuesta por parte de los Bucks, que les permitió tomar una ventaja que llegó a ser incluso hasta de 24 puntos. Y todo esto, por eso les digo, son esos momentos de desconcentración. Todo eso fue únicamente en un lapso de 3 minutos. En 3 minutos los Knicks no anotaron un solo punto y los Bucks pusieron 18 más en el marcador. Y prácticamente ahí con eso se estaba entregando el encuentro. De cualquier forma, los Knicks encontraron la manera de emparejar, por decirlo de alguna manera, un poco el encuentro. Sin embargo, volvieron a tener otro momento clave. Y ese segundo momento clave del partido fueron los últimos 5 minutos del encuentro. Los Knicks estaban ahí acercándose peligrosamente. Habían bajado esa ventaja de 24, esa desventaja, de 24 puntos hasta menos de 15. Parecía que podía haber una posibilidad. Sin embargo, en esos últimos 5 minutos del encuentro, fíjense, los Bucks solo consiguieron 6 puntos. 6 puntos entre tiros forzados, entre la buena defensa que hubo de los Knicks. Pudo por ahí existir esa posibilidad. Imagínense nada más de lo que estoy hablando, limitar a esta super escuadra de los Bucks de Milwaukee a solo 6 puntos en 5 minutos y principalmente en los 5 minutos finales del encuentro. Parecería un escenario ideal para poderle dar la vuelta al encuentro. Sin embargo, los Knicks en ese mismo lapso apenas consiguieron 3 canastas en 7 intentos. Entregaron 2 veces el balón y aparte en tiros dudosos en el aspecto de que no se veían confiados al momento de ejecutarlos, terminaron teniendo 2 bloqueos también. Así que de esa manera se perdió la posibilidad, la ofensiva prácticamente no funcionó y se termina perdiendo el encuentro. Y aquí está la diferencia entre los grandes equipos, los que son contendientes y los que apenas, como los New York Knicks, están buscando el lugar en donde se van a ubicar esta temporada. Ya lo decía, 3 minutos les faltaron al equipo de los Bucks en el tercer periodo para conseguir una racha de 18 puntos a 0 y tomar la ventaja que al final del día terminó siendo definitiva en el encuentro. Y los Knicks en 5 minutos limitan a 6 puntos a los Bucks, pero son incapaces de tener una serie o series ofensivas constantes, encestando puntos, tomando los tiros adecuados y poder ganar el encuentro o poder por lo menos apretarlo un poco más. Ahí fue la diferencia de lo que sucedió en ese encuentro. También hubo cosas positivas que podemos mencionar y aquí voy a hablar principalmente de la actuación de los que vinieron desde la banca, esa segunda unidad que ha sido muy productiva para la escuadra de los New York Knicks, casi promedia el 50% de los puntos. Es la verdad una segunda unidad muy poderosa y que tiene mucho que ver también en el resultado de las 2 victorias contra el Magic y también contra los Hornets. En el caso del partido en contra de los Bucks, Derrick Rose sin lugar a dudas fue el jugador más destacado. Consiguió 12 puntos, 4 asistencias y 4 rebotes en poco menos de 15 minutos de juego. Es decir, su productividad estuvo realmente a tope durante el tiempo que estuvo dentro de la duela. Otro que tuvo una gran actuación en ese partido también fue Immanuel Quickley con 14 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 3 robos, él en casi 28 minutos de juego. Y Obi Toppin, que acabó con 11 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias en casi
17 minutos de partido. ¿Por qué los pongo a ellos como lo más destacado, además de sus números y comparándolos con el tiempo que estuvieron en la duela? Porque fueron los únicos 3 jugadores de los Knicks que ese día en la estadística de más menos terminaron con un balance positivo. En el caso de Derrick Rose más 8, en el caso de Immanuel Quickley más 11 y finalmente Obi Toppin más 3. Esta estadística, para los que no saben qué es la estadística del más menos, significa lo que sucede con tu equipo cuando tú estás dentro de la duela. Es decir, cuando Derrick Rose estuvo los casi 12 minutos, perdón, casi 15 minutos que estuvo dentro de la duela, en ese lapso de tiempo los Knicks ganaron el encuentro por 8 puntos. En el caso de Immanuel Quickley, en sus 28 minutos que él estuvo dentro de la duela, el marcador estuvo a favor o lo ganaron, por decirlo de alguna forma, los Knicks por 11 puntos. Esa es la estadística del más menos y refleja la productividad, la efectividad del equipo cuando tú estás dentro de la duela. Lo cual nos indica también que cuando estuvieron todos los demás, háblese Bronson, Barrett, Randall, Robinson, Fournier, todos los demás jugadores de los Knicks tuvieron números negativos en esa estadística y bueno, eso también es algo que termina reflejando el porqué de esa derrota de 108 a 119, que pudo haber sido más, pero también pudo haber estado mucho más cerrado. Vamos ahora con el partido de ayer. Este partido en contra de los Cavaliers que generaba morbo por el caso de que se enfrentaba por primera vez a Donovan Mitchell después de todos los rumores que hubo en la temporada baja sobre la llegada de este jugador a los Knicks. Al final no se consiguió ningún trade. Donovan Mitchell se imaginaba ya en los Knicks, incluso durante semanas estuvo en la ciudad de Nueva York visitando lugares icónicos, incluso estuvo en un juego de los Mets. Parecía que todo indicaba, incluso los reportes decían que se esperaba, en varias ocasiones se decía, no pasa de esta semana, en las próximas horas se va a anunciar que Donovan Mitchell va a llegar a los Knicks. Al final eso no se dio y el partido de ayer pues tenía ese sabor adicional, ¿no? De pues no fue un trade que no se consiguió. ¿Cómo va a afrontar Donovan Mitchell esta situación? ¿Tendrá como algún tipo de resentimiento, por decirlo de alguna manera, del hecho de que los Knicks no dieron lo que se estaba pidiendo por él? Y bueno, ese era principalmente el morbo de ese partido. Pero quitando eso de la ecuación, si es que lo podemos hacer, Donovan Mitchell venía teniendo una temporada realmente extraordinaria, más de 30 puntos por partido en promedio, algo en realidad monstruoso lo que estaba haciendo hasta ese momento, además de que ya sabíamos que es un jugador que regularmente cuando jugaba en contra de los Knicks tenía muy buenas actuaciones y no fue la excepción. En 37 minutos de juego Donovan Mitchell sí consigue 38 puntos, tuvo en tiros de 3, esto fue realmente algo espectacular, 8 de 13, 3 rebotes, 12 asistencias, en general un partido realmente redondo para Donovan Mitchell en su primer enfrentamiento contra los Knicks después de toda esta situación. A pesar de eso, a pesar también de la gran primera mitad que tuvieron los Cavaliers, los Knicks estuvieron en el juego, los Knicks estaban abajo únicamente por 3 puntos en esa primera mitad, un partido que fue muy cerrado, que empezó mal para los Knicks por la cantidad inmensa de triples que consiguieron los Cavaliers. No solo Donovan Mitchell, tenían un promedio por arriba del 70% de efectividad al inicio del partido esta escuadra de los Cavaliers. Entonces parecía que iba a ser un partido muy pero muy largo para los neoyorquinos. Sin embargo, se logró controlar esa situación y el partido estaba cerrado, muy cerrado, como ya se los mencionaba, 3 puntos de diferencia apenas en la primera mitad para irse al medio tiempo. Aquí la situación fue que en el tercer periodo los Knicks de alguna manera encontraron la forma de conseguir la ventaja, se pusieron
en ventaja por primera vez en el partido hacia finales del tercer periodo, por primera vez desde los primeros minutos del partido, donde habían tomado una ventaja de 11-10 y después todo fue Cavaliers, y hasta el tercer periodo se logra conseguir esta ventaja de 7 puntos. Incluso todavía al inicio del último periodo se consiguió otra canasta y la ventaja era de 9, la máxima que habían tenido en ese momento los Knicks. Pero a partir de ahí la situación pues prácticamente fue en picada. ¿Por qué? Porque en los primeros 2 minutos y medio del último periodo los neoyorquinos no pudieron conseguir una sola anotación. Esos 2 puntos que les menciono que ayudaron a que la ventaja subiera de 7-9 fueron justamente después de esos 2 minutos y medio. Y todavía ahí el partido estaba a favor de los Knicks, porque pudieron defender, y también los Bucks no anotaron por más de 2 minutos iniciando ese último periodo. Entonces hasta ahí todavía parecía que las cosas estaban bajo control. Sin embargo, a partir de ese momento, en los siguientes 4 minutos, los Knicks apenas pudieron conseguir 4 puntos. Se empezaba a ir las cosas para abajo, todavía se tenía la ventaja en el partido, pero ya todo estaba tambaleante. Y principalmente, ¿por qué? Porque en ese momento en realidad le estaban entregando el momento del partido al equipo de los Cavaliers. En los últimos 6 minutos 18 del último periodo, los Cavaliers anotaron 21 puntos. En 6 minutos 18, 21 puntos. Y si lo comparamos con lo que hicieron los Knicks en todo el último periodo, que consiguieron únicamente 15 puntos, ahí estuvo la diferencia. Fue realmente una debacle muy triste, muy frustrante, porque era un partido que pensábamos desde el inicio que iba a ser complicado, que muy probablemente se iba a perder. Tienes ventaja de 9 puntos en el último periodo, parece que puedes ganar el encuentro, y después una caída realmente estrepitosa, y era serie ofensiva tras serie ofensiva tras serie ofensiva de errores que impidieron que los Knicks pudieran llevarse el encuentro. Pérdidas de balón 14, y de ahí surgieron 18 puntos para los Cavaliers. 7 puntos que entregaron los Knicks en segundas oportunidades, 14 puntos en rompimiento. Todo esto en el partido completo. Lo que yo les decía, una efectividad realmente impresionante de la escuadra de los Cavaliers, 46% de efectividad en tiros de 3. El tema aquí no es tanto, por supuesto la productividad es muchísima, ¿no? Sorprende que un equipo pueda lanzar tan bien detrás del arco. Sin embargo, muchos de esos disparos no tenían marca, eran sin marca, y gracias a eso obviamente el disparo más cómodo te da una posibilidad mucho mejor de que sea efectivo. Y además de eso, lo que les mencionaba, faltas personales, lo veníamos diciendo desde el análisis de la semana pasada. Inicié este reporte también hablando en el tema de lo de Orlando, que era un aspecto también a considerar. 25 faltas personales. No es posible de verdad que un equipo tenga tantas faltas personales. El promedio máximo, que es de los Kings en este momento, es de 24.8 faltas por partido. Es demasiado, y aún así los Knicks tuvieron 25. Es más, superaron el promedio general del peor equipo de toda la liga, y eso fue uno de los aspectos que terminó afectando también el resultado del encuentro. ¿Por qué? Porque justamente en esos últimos 6 minutos 18 del partido, cuando parecía todavía que los Knicks podían hacer algo, esas faltas de verdad innecesarias, una falta de Julius Randle en la pintura cuando ya estaba incluso de espaldas al jugador de los Cavaliers, le termina pegando y sin ningún problema el jugador hace foul y cuenta. Después también un par de faltas realmente no solo innecesarias, sino
Voy a usar este calificativo porque realmente es lo que es una falta tonta o dos faltas tontas por parte de RJ Barrett, en donde en tiros de 3 ya no llegaba de verdad a poder bloquearlo. Lo único que tenía que hacer era acercarse, alzar la mano y esperar que con eso pudiera complicar un poco el tiro. Se acercó de más y Donovan Mitchell primero y posteriormente Kevin Love le sacaron la falta y aparte consiguieron la canasta. Ahí fueron 2 jugadas consecutivas de foul y cuenta en tiro de 3 que estaba regalando RJ Barrett. Y como esas les puedo platicar muchas más que ocurrieron en ese último periodo, pero esto es solamente un ejemplo para que ustedes se den un poco de cuenta de cómo fue esa debacle y por qué hablo yo de que la derrota en contra de los Cavs en realidad fue una derrota frustrante, porque fue el ir ganando y después por tonterías, por faltas de concentración, terminas entregando el encuentro. Aquí podemos hablar mucho del hecho de que la estrategia que pudo haber sido diferente, que los jugadores que estaban dentro de la duela, que a lo mejor estaban cansados, que también tengo que decírselos, los jugadores no estaban cansados porque a diferencia de partidos anteriores se les dio más descanso a los jugadores de la escuadra titular y parecía que tenían piernas frescas en realidad para ese último periodo, así es que ese no fue un factor. Entonces, tomando en cuenta todo esto, uno podría decir, bueno, hay que cambiar la estrategia, hay que hacer cosas distintas, hay que descansarlos más, pero no es así. No es así porque en realidad una vez que tú plantas una estrategia, eso te puede ayudar, pero la ejecución dentro de la duela es lo que termina marcando la diferencia. No puedes, de verdad, no puedes tener una ventaja de 9 puntos, una ventaja cómoda y no anotar durante 2 minutos y medio del inicio del último periodo, y menos cuando tus tiros son tiros de 3 forzados que no necesitas. No los necesitas porque uno, tienes una ventaja cómoda. ¿Para qué vas por 3? Asegura jugadas o ejecuta jugadas que tengan tiros un poco más cómodos y más seguros y que te permitan ampliar la ventaja. Si los Knicks hubieran encestado por lo menos la mitad de los tiros que ejecutaron en ese lapso de los 2 primeros minutos y medio del último periodo, quizá hubieran conseguido una ventaja o ampliado la ventaja a unos 14 o 16 puntos y quizá ahí sí ya hubiera sido mucho más complicado para los Cavaliers poder regresar. Sin embargo, no lo haces, empiezas a cometer errores del otro lado cuando los Cavaliers toman el ritmo y empiezan una vez más a encestar y les das tú el momento, ahí se termina todo porque es la carga de lo que tú dejaste de hacer cuando podías hacer más y después de lo que eres incapaz de defender contra jugadores que lo están haciendo muy pero muy bien. Insisto, podemos hablar de la estrategia, podemos hablar de la extraordinaria efectividad en tiros de 3 que tuvieron los Cavaliers, que también hay que reiterar, mucho de eso fue porque la marca no llegaba y terminaban siendo tiros sin marca. Entonces, muchos aspectos, pero en verdad lo que hay que trabajar es la mentalidad, es ser más inteligente en cada uno de los encuentros. Si ya el jugador te ganó la posición y está bajo del aro, no le cometas la falta. Son 2 puntos seguros para ellos y aparte le estás regalando un intento más. Que lo puede encestar o lo puede fallar. Eso es una realidad. Sin embargo, no le des la posibilidad de que eso suceda. Las faltas que les mencionaba también de RJ Barrett. Ya no llegaste. Ya no hagas absolutamente nada más que pueda poner en riesgo y que termine ocasionando lo que sucedió. Es más concentración lo que se tiene que tener. Hay que jugar un básquetbol más inteligente. Se tiene que entender el momento del juego, cuando realmente tienes la urgencia de ir por triples o de encestar rápido y cuando tienes el control del juego y no necesitas ni hacer rompimientos rápidos ni tratar de tirar después de 1 o 2 pases. Puedes mover mucho más el balón y además ejecutar tiros que te den mayores posibilidades de éxito. Eso fue lo que se demostró en este partido en contra de los Cavaliers específicamente. ¿Y qué fue? Pues simplemente
la muestra clara o la muestra, o más bien el resultado final de lo que ya veníamos viendo en contra del equipo del Magic y de los Hornets, en donde también se perdieron ventajas importantes. Ahí se alcanzó a regresar, quizá porque no eran equipos tan poderosos, y también el aspecto de que estabas en casa y el apoyo del público siempre termina siendo también importante. Pero los Knicks terminaron fallando en esta ocasión con los Bucks y también contra los Cavs, y eso terminó impactando en esas dos derrotas que dejan muchas, pero muchas dudas del funcionamiento general del equipo. Y bueno, así entonces esa segunda semana de actividades de los New York Knicks. Veamos qué sucede para esta siguiente semana, qué ajustes pueden hacer con base en los detalles que ya hemos ido mencionando a lo largo de este podcast, y esperar a que se hagan para que los resultados puedan ser mejores. Y bueno, lo que se viene entonces esta semana para los Knickerbockers: el miércoles partido en el Madison Square Garden en contra de los Hawks, que llegan con una marca de 4 ganados y 2 perdidos hasta hoy lunes que estamos grabando este podcast. Los Knicks la temporada pasada llegaban con una racha de 7 victorias en fila en contra de Atlanta, pero esa racha se rompió en el último encuentro, que precisamente fue en el Madison Square Garden. Jugadores a seguir, sin lugar a dudas, el ya bien nombrado, bien conocido y por muchos odiado Trae Young, este jugador que gran polémica ha causado en los partidos en contra de los Knicks. Viene con una temporada bastante sólida, metiendo 31.5 puntos por encuentro y 9.7 asistencias, casi doble para Trae Young hasta lo que va de la temporada. Otro jugador al cual hay que ponerle mucha atención va a ser DeJounte Murray, que promedia 20 puntos, 7.3 asistencias y 2.3 robos. John Collins, un jugador que está siendo el más importante en los rebotes para esta escuadra de los Hawks, sí, por encima de Clint Capela. 9.5 rebotes para Collins, 14 puntos y 2 bloqueos. Y el ya mencionado también Clint Capela con un gran promedio en los rebotes de 9.3. Muy cerquita estos dos jugadores de ese liderato en la parte de las tablas para los Hawks. No va a ser un partido nada fácil. Sabemos que siempre en contra de Trae Young y sus compañeros son partidos muy complicados. Después, el viernes, en contra de unos 76 de Filadelfia, que han decepcionado un poco, tienen marca de 3 ganados, 4 perdidos. La temporada pasada los Knicks rompieron una racha de 15 derrotas consecutivas ante Filadelfia, algo que había sido verdaderamente lamentable. Los Knicks ganaron los primeros 2 encuentros de la temporada, uno de local, uno de visita, y posteriormente terminaron perdiendo los últimos 2, así es que la serie quedó empatada la temporada pasada. Joel Embiid para muchos es el jugador favorito para llevarse el MVP esta temporada y está poniendo grandes números hasta el momento: 27.2 puntos por encuentro y 9.5 rebotes. James Harden, otro jugador que es peligrosísimo, principalmente detrás del arco de 3, 21.6 puntos, 7.3 rebotes y 9 asistencias. Esta estadística es muy importante. Tobias Harris, PJ Tucker, este jugador que es peligrosísimo detrás del área de 3, y también Montrezl Harrell. Ese partido entonces en contra de los 76ers es en Filadelfia. Y el sábado, el primer encuentro en contra del archirrival, los Celtics, va a ser en el Madison Square Garden. Unos Celtics que llegan hasta el momento con marca de 4 ganados y 2 perdidos. La temporada pasada se dividieron la serie, 2 victorias para cada uno. Los locales se quedaron con las victorias en esos casos. Los Knicks, hay que recordar, la temporada pasada la arrancaron ganándole a los Celtics en doble tiempo extra, y eso generó una emoción impresionante en todos los aficionados. Después las cosas ya no fueron tan bien. Los Celtics terminaron llegando a las finales de la NBA y los Knicks se quedaron incluso fuera del play-in. Esperemos que esta temporada sea diferente. Jugadores a seguir, como siempre, Jason Tatum, que está promediando 30.8 puntos por partido, 7.3 rebotes y 3.5 asistencias. Jaylen Brown, 25 puntos, 6.7 rebotes, 2.8 asistencias. Marcus Smart, 9.5 puntos,
3.2 rebotes, 6.2 asistencias, el líder de la escuadra en este último rubro. Y también otro jugador al que hay que ponerle mucha atención va a ser Malcolm Brogdon, que está promediando 13.3 puntos por encuentro. Eso es entonces la semana que se le viene a los neoyorquinos. Esperemos que sea una mejor semana que la anterior, que al final podríamos, insisto, decir no fue tan mala, 2 ganados, 2 perdidos. En realidad lo que preocupa es el funcionamiento. Hay tiempo, hay prácticamente 3 días de descanso para que puedan reponerse de todo esto que sucedió, y un duelo importantísimo para iniciar esta semana entonces en contra de los Hawks. Hasta aquí entonces el podcast, nuestro tercer episodio de Reporte Knicks. Les recuerdo que se pueden mantener al día con toda la información de lo que pasa alrededor del equipo a través de nuestra página en Facebook y también en Instagram, Reporte Knicks, ahí con toda la actualidad y también el resumen post partido de cada uno de los encuentros. Les agradezco que me hayan acompañado en este tercer episodio y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Just dribbling, and when I jump, it looks like I'm swimming because it's